bien, gracias. Vamos a empezar entonces con una segunda clase donde vamos a seguir hablando de la resolución con el paquete FreeTheme de los problemas que habíamos estado viendo ayer. Recuerdo que ayer vimos que todo se reduce, por lo menos de momento, para los problemas que estamos estudiando, a un sistema lineal, un sistema algebraico, que, en fin, que tiene la estructura que estáis viendo aquí, donde hay unos coeficientes que hay que calcular, naturalmente, dependiendo del problema. El programa se va a encargar de ello, y unos segundos miembros. Y una vez calculados los coeficientes y los segundos miembros, el programa se va a encargar de resolver este sistema. En fin, ya veremos que podemos especificar el método de resolución, pero bueno, en general, el método va a obedecer a una descomposición triangular inferior, triangular superior. Es decir, en general, el problema se va a resolver factorizando, y esto es importante que ya lo sepamos para ocasiones futuras, factorizando la matriz de coeficientes, escribiendo que la matriz de coeficientes es el producto de una matriz triangular inferior por una matriz triangular superior y resolviendo dos sistemas triangulares. Voy a hacer un comentario que vamos a tener en cuenta más adelante. En el proceso de resolución del sistema, la parte más costosa desde el punto de vista computacional es la factorización de A. Esta es la parte más costosa. Esto es lo que cuesta más tiempo. Así que hay que prestar atención a este proceso, al proceso de factorización. La segunda parte del proceso, es decir, la resolución de estos dos sistemas triangulares, eso es muy rápido. Eso se hace de manera muy rápida. Porque, bueno, esto ya lo sabéis. Los sistemas triangulares se resuelven una ecuación detrás de otra por recurrencia. Y es algo verdaderamente muy rápido. O sea, la resolución, el cálculo de V barra solución de este sistema y luego el cálculo de U barra solución de este otro, eso van a ser procesos muy rápidos. Así que la parte costosa es la triangulación, la descomposición triangular de la matriz A. Esto lo recordaremos más adelante porque, bueno, veremos más adelante que tendremos que resolver tal vez muchos sistemas como este, donde la matriz siempre va a ser la misma y lo que va a cambiar va a ser el segundo miembro. Entonces, bueno, pues tendremos en cuenta que la parte costosa, insisto, de la resolución es la descomposición en el producto de dos matrices triangulares. Bien, vamos a ver. Antes de volver a mostrar programas realizados con el paquete FreeTheme, voy a indicar algunas reglas básicas que hay que tener siempre en cuenta para programar con FreeTheme. Algunas reglas básicas muy sencillas, pero absolutamente necesarias. Si no se respetan estas reglas, no va a funcionar nada. Y las reglas son las siguientes. Primero, todas las instrucciones deben de terminar con un punto y coma. Ahora vamos a ver algún que otro programa y veremos que en todos ellos, todas las instrucciones tienen que terminar con punto y coma. Naturalmente se pueden incluir en el fichero que vayamos a ejecutar comentarios. Se pueden incluir líneas de comentarios. Las líneas de comentarios se consiguen poniendo una doble barra. Con dos barras como esta, la línea, el programa entiende que es un comentario, entonces se pueden escribir, pues eso, comentarios, se pueden escribir mensajes que ayuden a comprender el programa. Y si es un grupo de líneas el que queremos comentar, entonces no hace falta poner las dos barras delante de cada línea, basta empezar el grupo con una barra y una estrella y terminar el grupo con una estrella y una barra. O sea, con todas las líneas que haya entre estas dos secuencias, todas las líneas que haya serán consideradas comentarios. Bien,
en los programas que vamos a ver van a aparecer, por un lado, constantes y por otro lado, variables. Las constantes son los números, son constantes generalmente numéricas o informaciones que no cambian de valor. Y las constantes, como suele ser habitual en un programa, en un lenguaje de alto nivel, las constantes pueden ser o bien de tipo lógico, o sea, sí o no, falso o verdadero, ya veremos muchas de ellas, o bien pueden ser valores numéricos que sean enteros, reales o complejos. Generalmente nosotros vamos a manejar constantes enteras y reales, y ocasionalmente aparecerán constantes lógicas y tal vez constantes complejas. Por otro lado, aparte de las constantes, vamos a necesitar variables. Las variables van a ser, pues, como su propio nombre indica, unidades de memoria que van a contener un valor que puede cambiar de una línea a otra. Las variables van a ser del mismo tipo que las constantes, o bien variables lógicas, o enteras, o reales, o complejas. Y hay que declararlas. Para usar una variable hay que declararla antes. O sea, por ejemplo, más adelante vamos a ver una variable que se va a llamar n en un momento determinado, una variable que se va a llamar n en un programa. Bueno, pues para poder usar esa variable y poder asignarle un valor, tendremos que escribir una instrucción que diga int, que quiere decir que n es una variable entera, n igual a 12. Y ese tipo de cosas ya la habéis encontrado probablemente en muchos otros lenguajes de programación, o sea que no son novedosas. Las variables reales, pues también hay que declararlas. Entonces, esas se declaran con la instrucción real. Así que real a igual a 12, y le pongo un punto decimal aquí para insistir en que es una variable decimal, aunque no es obligatorio. Las variables reales, pues también hay que declararlas. Entonces, int n igual a 12 declara una variable entera, real a igual a 12 declara una variable real que contiene la misma cantidad, el mismo número, 12, pero con un tratamiento distinto. O sea, en el primero de los casos, este 12 tiene un tratamiento de variable entera, de constante entera, en el segundo de constante real, y por tanto las operaciones se realizan con estos valores de forma distinta. Luego también van a ser necesarios tableros o arreglos, arrays en inglés. Entonces hay que usar en un momento determinado arreglos, tableros, con uno o varios subíndices. Por ejemplo, por poner un ejemplo claro, real int entre corchetes int indicará que estamos declarando un vector, un arreglo con 40 componentes de tipo real. O sea, el int se refiere al índice, o sea que podremos hablar de vec de 2, vec de 3, vec de 4, y real se refiere al tipo de los valores que van a guardar. Bueno, una cosa importante que tiene FreeFrame, dado que está escrito en lenguaje C, es que todos los tableros empiezan en 0. Esto es distinto de lo que ocurre en otros lenguajes de programación. Todos los tableros comienzan con el 0. O sea que si yo escribo real int vec de 40, eso significa que estoy capacitado, tengo posibilidad de usar vec de 0, vec de 1, vec de 2, hasta vec de 39. Si intento escribir vec de 40, entonces ese vec de 40, el programa me dirá que no existe y se detendrá la ejecución. Así que vec de 40 se refiere a 40 números que van del 0 al 39. Y de forma análoga, real int vec de 40 a 50 indica que estamos ahora declarando la existencia de un tablero con dos índices que van de 0 a 50, de 0 a 39 el primero y de 0 a 49 el segundo. O sea que hay que tener un poco de cuidado porque todos los tableros comienzan con el índice 0. Bueno, se pueden realizar operaciones aritméticas y lógicas que están aquí listadas, que son las habituales, o sea, la suma, la resta, el producto, el cociente, todo eso son operaciones de las habituales. La exponenciación, que no está escrita aquí, se consigue con el símbolo hat, el símbolo del sombrero, igual que en otros lenguajes.
Y se pueden realizar operaciones lógicas, que son operaciones de comparación, que son las que están aquí escritas. O sea, si yo quiero comparar dos variables, el contenido de dos variables, pues pondré A igual a B, y eso lo que quiere decir es que estoy averiguando si A es igual, contiene el mismo valor que B o no. En fin, ya veremos ejemplos a medida que vayan pasando los distintos programas de uso de todas estas relaciones. Por último, un par de palabras sobre las funciones. Van a aparecer muy pronto funciones. Funciones simples, funciones, digamos, con expresión explícita, que se basan en una fórmula. Eso va a aparecer muy pronto. Y más adelante van a aparecer otras funciones un poco más complicadas, funciones subrutinas, funciones más complicadas, que permiten a un conjunto de argumentos de entrada asignar otro conjunto de argumentos de salida. Todo eso lo vamos a ir viendo dentro de poco. Y una última cosa, de momento, para dibujar hay una orden muy versátil, muy flexible, que es la orden plot. Con plot veremos que es posible dibujar prácticamente todo. Curvas, superficies, mallados, fronteras. Eso vamos a verlo prácticamente ya. Hoy lo vamos a ver y vamos a ver que es una orden efectivamente muy útil, muy versátil. Termino indicando algunas cosas importantes que vamos a ir viendo en los minutos que vienen ahora. Esta orden, fspace, me va a permitir, es f de finite, e de element, finite element space, me va a permitir definir el espacio de elementos finitos en el que voy a trabajar. Con esta orden, por ejemplo, fspace vh th p1, estoy indicando que voy a trabajar con los elementos, con las funciones que pertenecen al espacio de elementos finitos asociado a una triangulación TH, que se supone que ya está construida, de tipo P1. Eso lo que quiere decir, recuerdo cosas que vimos ayer, es que voy a trabajar con funciones que son continuas en todo el dominio donde está definida esta triangulación y que en cada triángulo de esta triangulación o cada tetraedro, caso de que estemos en un caso tridimensional, en cada elemento de esa triangulación, la función es una función polinómica de grado menor o igual que 1. Ahora veremos ejemplos concretos. Por ejemplo, cuando yo declare este espacio de elementos finitos, podré a continuación indicar que f es una función de ese espacio de elementos finitos e incluso en la misma orden podré decir cuánto vale. O sea que la sucesión de estas dos órdenes me indica primero que VH es el espacio de los elementos finitos de tipo P1 asociados a esta triangulación, insisto, funciones continuas en todo el abierto que se reducen a un polinomio de grado menor o igual que 1 en cada triángulo o cada elemento, y a continuación estoy diciendo que f es una de esas funciones, justo la que toma el valor constante igual a 0. Bueno, con esto, por tanto, estamos construyendo funciones de espacio de elementos finitos de una manera muy rápida. Hay más cosas que vamos a ir viendo a partir de a partir de dentro de un momento, y que tienen que ver con el lenguaje de programación en el que se sustenta FreeFEM, con el lenguaje C. Esas cosas son que existen bucles clásicos en C, que son el bucle for y el bucle while, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, y que tenemos también la posibilidad de escribir instrucciones condicionales, instrucciones que, dependiendo de que se verifique una condición, hacen una cosa u otra. Existe también el bloque if, que también aparecerá dentro de un momento. Bien, bueno, pues una vez dicho todo esto, vamos ahora a pasar a
un ejemplo que empezamos a ver ayer, o sea que no es nuevo, no es totalmente nuevo, un ejemplo que empezamos a ver ayer, que es este fichero. Aquí está escrito otra vez más o menos lo mismo que acabo de mencionar. Este programa, como vimos ayer, intenta resolver esta ecuación. La ecuación menos d, que es una constante que vamos a fijar ahora, por delta de u, es decir, menos d por el operador de Laplace aplicado a u, más c, que va a ser otra constante que vamos a fijar ahora, igual a u, multiplicado por u igual a f, que es una función que tenemos que fijar, en un abierto muy sencillo, que va a ser, como vimos ayer, un cuadrado, en omega, que va a ser un cuadrado. Y vamos a complementar esta ecuación con condiciones de contorno apropiadas. Y bueno, una vez complementada la ecuación con esas condiciones de contorno, vamos a programar su resolución. Bien, fijaros cuál es la estructura del programa. Este programa lo vais a tener a vuestra disposición pronto, porque os lo vamos a enviar por correo electrónico y vais a poder manejarlo, ejecutarlo y, por supuesto, inspeccionarlo desde el principio hasta el final. Fijaros bien cuál es la estructura del programa, porque la estructura de este programa marca de alguna manera la filosofía que hay detrás del paquete. Y aunque es un caso muy sencillo, para empezar, yo creo que viene bien mirarlo con un poquito de detalle para comprender cuál es cada paso. Como dije ayer, en la estructura de la resolución del programa que resuelve el problema, tenemos tres bloques. Un primer bloque que es el preprocesamiento, que viene a ser el bloque en el que estoy preparando la resolución. Un segundo bloque que es la resolución ella misma, el cálculo de la solución. Y un tercer bloque que es el post-tratamiento, que bueno, consiste en bueno, ver qué es lo que hemos resuelto, tal vez hacer cálculos adicionales, guardar el fichero, etc. Entonces empezamos con el pretratamiento. En el pretratamiento, ¿qué encontramos? Encontramos las declaraciones de unas cuantas variables que van a hacer falta para resolver el problema. Todo esto que hay aquí, desde la línea 43 en adelante hasta que empieza la resolución del problema, que es aquí, en la línea 94, todo esto es pretratamiento. Pretratamiento. Estoy definiendo aquí unas variables que son la variable entera n, que toma el valor 20, y la variable entera m, que toma el valor 20 también, que son variables que me dicen, voy a mallar un cuadrado. Entonces estoy diciendo cuántos subintervalos tengo en la base y cuántos subintervalos tengo en la altura. O sea, este es el número de, más o menos es el número de puntos para la triangulación que pongo en la base y el número de puntos para la triangulación que pongo en la altura. N y M. Bien, esa N y M van a aparecer después en la orden square, que está aquí, en la orden square, que está en la línea 62, N y M, porque me van a indicar cuántos subintervalos va a haber abajo y cuántos subintervalos va a haber en la altura para la triangulación que me interese. Entonces, este es el primer dato que doy, N y M. Un segundo dato, un segundo conjunto de datos que doy en la misma orden real es este que hay aquí. Estoy diciendo cuál es la esquina inferior del cuadrado, esquina inferior izquierda del cuadrado, y cuál es la esquina superior derecha del cuadrado. Entonces, estoy diciendo que en lo que se refiere a la variable x, es la primera coordenada, el cuadrado va de x0 a x1, y x0 vale 0 y x1 vale 5, y en lo que se refiere a la ordenada, el cuadrado va de menos 2,5 a 2,5. En lo que se refiere a la variable y, voy de menos 2,5 a y5, a 2,5. O sea que estoy fijando la esquina del cuadrado. Con estos números ya tengo determinado totalmente cuál es el dominio que me interesa y también es el grado, digamos, de precisión con el que voy a trabajar, porque estoy indicando de una u otra manera cuántos triángulos voy a querer. Y aquí dando una serie de coeficientes que son D, C, ALP
y F0 que van a servir, son coeficientes que van a servir para resolver el problema. D y C aparecen en la ecuación, F0 va a aparecer en el segundo miembro de la ecuación y ALP es una constante que va a aparecer en una de las condiciones de contorno. Son coeficientes que aparecen en el problema. O sea que todo esto son declaraciones de variables. Ahora viene aquí una declaración de una función. A ver, detenernos un momentito en esa declaración para que veáis cuál es el significado de la orden func. Estoy definiendo con esa orden func una función de las del primer tipo que mencionaba antes. Se va a llamar fc y va a tomar los valores que están aquí indicados. Y ahora, fijaros bien cómo se construye esta función. Esta función vale f0, que es una constante que he fijado antes, perdón, una variable que he fijado antes, f0 vale 10, o sea que 10 multiplicado por un paréntesis y por otro paréntesis. Este paréntesis contiene una expresión lógica que dice valor absoluto de x menos 3,5 menor que 1. Si esa expresión es cierta, este paréntesis toma el valor 1. Si no es cierta, este paréntesis toma el valor 0. Entonces, los puntos cuya primera componente x está a una distancia de 3,5 más pequeña que 1, me dan un valor 1, un valor igual a 1 aquí. Y aquí pasa lo mismo. Los puntos cuya segunda componente está a una distancia de 0,5 menor que 1, me da el valor 1. Y el resto de los puntos me da el valor 0. Esto es una función característica en realidad, si os dais cuenta. Es la función que vale 1. Si yo estoy a distancia en dirección X menor que 1 de 3,5 y a distancia menor que 1 de 0,5 en dirección Y. Y vale 0 en el resto. O sea que la función fc va a ser una función que vale o 10 o 0, dependiendo de que esté o no dentro de ese cuadrado. Ese cuadrado de centro, el punto 3,5, 0,5. Ahora vamos a ver, porque ahora vamos a dibujar. Ahora la vamos a dibujar y la vamos a ver. Es una función discontinua, es una función constante a trozos. F0 vale o 10 o 0, dependiendo de que esté dentro del cuadrado o no. Fijaros que con este tipo de expresiones se pueden construir muchas funciones que van a ser interesantes luego en para los cálculos que vamos a necesitar. Y ahora viene una orden que de una vez, muy rápidamente, me genera una triangulación. Es esta orden que hay aquí, es la orden square. Fijaros que viene precedida de una declaración. Estoy declarando la variable th, que es una variable de tipo mesh, es decir, es un mallado, es una triangulación, la variable mesh llamada th, y estoy diciendo que esa variable mesh th es igual a la variable que aparece al resultado de aplicar esta función, la función square, que tiene unos argumentos. La función square tiene unos argumentos. El primer argumento es n, que me dice cuál es el número de puntos sobre la base. El segundo argumento es m, que me dice cuál es el número de puntos sobre la altura. Y luego tiene un corchete aquí que me indica cuáles son el máximo de los valores de x y de y. O sea, esto hay que interpretarlo de la forma siguiente. X aquí dentro va de 0 a 1, Y aquí dentro va de 0 a 1 también. Entonces, con X igual a 0, el valor mínimo que aquí alcanza esta expresión es X0, el valor máximo es X1, y lo mismo pasa con Y. Con Y igual a 0, el valor mínimo es Y0, el valor máximo es Y1. Así que estamos mallando un cuadrado cuyas esquinas son los puntos que he dicho antes, con n, que era igual a 20 puntos sobre la base, y m, que era igual a 20 también, puntos sobre la altura. Y ahora vamos a dibujarlo. Decimos plot th. Ahora explicaré esto de weight igual a 1, qué significa. Plot th con un cualificador, weight igual a 1, y vamos a ver que en cuanto empiece a ejecutar el programa, cosa que voy a hacer dentro de un momento, se ve cuál es el mallado. O sea que
Si yo empiezo la ejecución de este programa, enseguida aparece el mallado. Está aquí. Es un mallado que tiene 20 subintervalos aquí, 20 subintervalos aquí, y que es regular, un mallado con triángulos, rectángulos, que permiten, en fin, una primera división, un primer mallado de el abierto omega donde quiero resolver el problema. ¿Vale? Bien, fijaros. Seguimos. La orden square, bueno, antes de seguir, el plot que hay aquí escrito tiene un cualificador que dice weight igual a 1. Weight igual a 1 significa que la ejecución se tiene que detener en ese momento. El programa no sigue corriendo hasta que yo no puse return, la tecla de return. Porque, bueno, esto es muy útil para poder ir viendo qué es lo que sale. O sea, conviene siempre jugar con weight igual a 1 o weight igual a 0, antes de que el programa se sepa seguro que funciona, para poder ir viendo qué es lo que ocurre. Bien, vamos a ver. La orden square tiene la posibilidad de mallar de muy distinta manera. Eso lo vimos ayer. Existe la posibilidad de que el mallado no sea así, sino de otra forma. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo advertí. Un mallado como este puede influir en los resultados numéricos que se van a conseguir, porque está privilegiando de alguna manera, está dándole privilegio de alguna forma a una dirección. Entonces puede que interese un mallado en donde no haya ninguna dirección privilegiada, o incluso un mallado en donde la dirección privilegiada sea la opuesta a la que hay aquí. Bueno, pues eso se consigue con un cualificador para la orden square, que es flags. Flags igual a 0, 1, 2, etcétera, permite, entre 0 y 4, flag permite mallar de forma distinta. Bien, esto nos da la posibilidad, estas órdenes que hay aquí nos dan la posibilidad de mostrar un primer bucle de los que vamos a necesitar. Este es un bucle for. Es un bucle muy parecido al que aparece en MATLAB. Es un bucle for. Esto significa que estas instrucciones que hay aquí, entre esta llave que se abre y esta llave que se cierra, se van a repetir un cierto número de veces. El número indica lo que hay aquí en paréntesis. O sea, fijaros que aquí he escrito for. Vamos a analizar lo que pone. For, desde que la variable entera i es igual a 0 hasta mientras la variable entera i es menor que 5. Y de 1 en 1. Una manera muy rápida de escribir que vamos de 1 en 1 es poner más i. Así que estas tres instrucciones, esto conviene verlas y comprenderlas una vez y luego ya irlas repitiendo siempre, porque prácticamente todos los bucles for que vamos a ver van a tener esa estructura. O sea que en este bucle estoy obligando a que se realicen estas instrucciones que hay aquí, entre la llave que se abre y la llave que se cierra, para i igual a 0, i igual a 1, i igual a 2, hasta i igual a 4. 5 veces, de 1 en 1. O sea, más i significa de 1 en 1. ¿Y qué es lo que se hace dentro? Lo que se hace dentro es definir una nueva variable mesh sh, una nueva variable que es un mallado, dada por square, otra vez entre n y m, pero esta vez con distintos valores de flags. Para los distintos valores de flags vamos a ir obteniendo distintas triangulaciones. Y cada vez que obtenga una triangulación distinta la voy a dibujar. Y la voy a dibujar de acuerdo con esta orden plot. Estoy diciendo plot sh weight igual a 1, o sea que la voy a ir viendo de una en una. Y luego he puesto aquí una orden que es cmm, que me indica que se puede escribir una leyenda en cada dibujo. Entonces va a ir saliendo en cada uno de los dibujos que van a ir apareciendo ahora un mensaje. Y el mensaje va a ser square flags igual a, y luego el valor de i. Esta es la manera de escribirlo. Así que si le doy aquí al return,
vamos a ver square flag igual a 0, que es la primera de las triangulaciones que se generan en ese bucle. Square flag igual a 1, square flag igual a 2, square flag igual a 3, square flag igual a 4. Bueno, dejo que miréis vosotros mismos con detalle las diferencias y observéis las diferencias que hay entre las 5 triangulaciones que se pueden generar de esta manera. Bien, sigamos. Bueno, ya tenemos fijada, con TH ya tenemos fijada una triangulación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que indicar cuál va a ser el espacio de elementos finitos en el que vamos a trabajar. Y eso, como ya dije hace un momento, se consigue con la orden fspace. Fspace VH TH P2, que es la que está aquí activada, es la orden que está aquí activada, indica que vamos a trabajar con esta triangulación con funciones que son continuas y que se reducen a un polinomio de grado menor o igual que 2 en cada triángulo. Un polinomio de grado menor o igual que 2 en cada triángulo. Vamos a ver, si hacemos un poco de memoria, recordaremos que las funciones de ese espacio están determinadas por los valores que toman en los nodos, es decir, en los vértices de la triangulación y en los puntos medios de los lados de los triángulos. O sea, si fuera P1, si yo estuviera trabajando con esta otra orden que está aquí comentada, VHTHP1, entonces las funciones quedarían identificadas por sus valores en los nodos de los triángulos, en los vértices de los triángulos. En este caso, al ser P2 el espacio en el que estoy trabajando, pues la aproximación va a ser mejor, pero eso marca un precio y el precio es que necesito para identificar una función decir cuánto vale en cada vértice de la triangulación y también en los puntos medios de los triángulos. Eso indica que la dimensión del espacio va a ser más grande, por supuesto, como vamos a ver ahora dentro de un momento. Pero bueno, la aproximación va a ser mejor porque estoy trabajando con funciones más regulares en cada triángulo. Funciones que son polinomios de orden menor o igual que 2, no menor o igual que 1. En cualquier caso, esta orden me permite definir el espacio de trabajo y con esta otra que va a continuación, VH, U, V, F, estoy diciendo que U, V y F son funciones de VH, de ese espacio. Y estoy diciendo también cuánto vale F. Fijaros que estoy asignando a F los valores de fsec. Y fsec, os recuerdo que era una función explícita, muy sencilla, una función simple definida aquí arriba. O sea que estoy diciendo que voy a trabajar con la función U, que naturalmente va a ser la incógnita del problema, otra función V, que va a estar en VH, y una función F que toma los valores que le asigna fsec, que, como podéis sospechar, va a ser el segundo miembro de la ecuación. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir ejecutando el programa y vamos a dibujar f. Aquí está la orden donde va a quedar dibujada f, la función de VH que toma esos valores. Entonces vamos a seguir ejecutando a ver qué pasa. Esta es la función f. Este es un plot. El primer plot, el anterior, me decía cuál era la triangulación. Este nuevo plot que se está ejecutando ahora, este de aquí, me dice cuál es la función f que yo acabo de definir. ¿Vale? Bien, me he saltado estas instrucciones. Estas instrucciones para lo que sirven es para imprimir algo. Para imprimir algo que aparece por pantalla. Ese algo que aparece por pantalla lo vamos a tener aquí. En una ventana que se abre vamos a imprimir algo. Y lo que estamos imprimiendo, está dicho aquí, lo que estamos imprimiendo es cuál es la dimensión de VH. O sea, con estas órdenes, vamos a ver, lo primero que hago es imprimir una línea en blanco. O sea que cout sirve para imprimir algo. Imprimo una línea en blanco, un carácter blanco, fin de línea, end line. En la siguiente línea pongo dimension of VH igual a, es decir, la dimensión del espacio VH igual a, y ahora os explicaré
cómo se consigue ese número. Ahora os diré qué es. Y entonces obtengo por pantalla, en una ventana que se abrirá, dimension of VH igual a, y esta es la dimensión. Esta es la dimensión del espacio de trabajo. Y ahora os explicaré por qué. Y luego tengo otra línea en blanco. O sea que con estas órdenes que hay aquí conseguimos fácilmente saber cuál es la dimensión del espacio de trabajo en el que estamos. Y bueno, a continuación viene el plot que hemos visto, el plot cuyo efecto hemos visto. Plot F y aparece dibujada F. Bien, vamos a ver. Aquí hay una cosa interesante que es la primera vez que menciono referente al plot. Una vez que haya un plot en pantalla, podéis acudir a un menú de ayuda. Para eso hace falta simplemente pulsar el signo de interrogación. Yo estoy ahora mismo pulsando el signo de interrogación en el teclado. El signo de interrogación. Una vez que pulso el signo de interrogación, me sale un menú de ayuda para el plot, indicándome qué puedo hacer. Para cada una de las cosas que hay aquí, puedo conseguir un nuevo plot. Por ejemplo, con el 3 pasaré de la visión bidimensional que acabamos de tener en pantalla a una visión tridimensional. Para salir de este menú de ayuda, basta pulsar el signo igual. Si pulso el signo igual, vuelvo a lo de antes. Y si ahora pulso el 3, la tecla 3, el número 3, me saldrá una visión tridimensional, una figura tridimensional con los mismos valores de la función f. Y ahora con el ratón me puedo dedicar a moverla un poco para verla de una forma o de otra. O sea, bueno, el menú de ayuda, yo os recomiendo también que lo miréis con detalle, el menú de ayuda, insisto, se consigue con el signo de interrogación, como estoy consiguiendo yo ahora. El menú de ayuda nos permite hacer muchas más cosas. Por ejemplo, incrementar o disminuir el número de isovalores o hacer más grande o más pequeño el dibujo. En fin, se pueden hacer muchas cosas que os dejo que seáis vosotros mismos los que averigüéis. O sea, con el signo igual vuelvo otra vez a la situación de antes. Esto es en lo que se refiere a plot. Por el camino, en esta instrucción, me he dejado una cosa importante. Vamos a ver, ¿qué es esto que hay aquí? ¿Qué es esto que hay aquí? Fijaros, U es una función del espacio VH de elementos finitos. Bueno, FreeFrame tiene la facilidad de convertir esa función en un tablero. Fácilmente, a partir de U, puedo obtener un tablero en donde están todos los valores que toma U en los nodos, en los vértices y en los puntos medios de los lados de los triángulos. Ese tablero se consigue simplemente escribiendo U con dos corchetes. O sea, olvidados por un momento de este punto y de N. Olvidemos eso. U con dos corchetes es el tablero de valores asociado a la función U. Si yo quiero obtener todos los valores que toma U en todos los puntos, en el orden que indica TH, que es la triangulación, si yo quiero obtener todos los valores que toma U en todos los puntos, basta con escribir U con dos corchetes. Eso es un tablero que se genera automáticamente por parte de FreeFrame, que contiene todos esos valores. Y por último, si a un tablero yo le pongo este sufijo .n, entonces consigo automáticamente la longitud del tablero. O sea, U con dos corchetes es el tablero asignado a U y U con dos corchetes .n es la longitud de ese tablero. Es decir, la dimensión de VH. Porque U es una función del espacio de elementos finitos VH. O sea que una manera fácil de conseguir la dimensión de VH es escribiendo esto. U, dos corchetes, .n. Bien, hemos visto antes que se ha imprimido por pantalla con esta orden. Hemos visto antes que se ha imprimido por pantalla el número U
dos corchetes, punto n, que es la dimensión de VH. Esto da una idea ya, una primera idea de cómo de grande va a ser el sistema que tenemos que resolver. El sistema que queremos resolver es un sistema que va a tener 1681 incógnitas. O sea que es un sistema 1681 por 1681. Este es un número relativamente bajo para los métodos de elementos finitos. Vamos a ver cosas mucho más grandes en poco tiempo. Pero bueno, este es ya un primer ejemplo de sistema de una cierta talla que tenemos que resolver. Bueno, pues hasta aquí llega el pretratamiento. Hasta aquí llega el pretratamiento. Y ahora empieza el tratamiento, los verdaderos cálculos. Bueno, lo que voy a decir ahora es la parte esencial del cálculo y por tanto es la parte que hay que aprender bien. Vamos a ver, ¿cómo se define, cómo se indica, cómo se identifica el problema que queremos resolver? Bien, en el primer caso vamos a resolver un problema de Dirichlet para esta ecuación. Vamos a volver otra vez arriba. Esta es la ecuación, lo recuerdo otra vez. Esta es la ecuación en derivadas parciales, una ecuación elíptica lineal absolutamente sencilla. Bien, pues en el primer caso lo que vamos a hacer va a ser intentar resolver esta ecuación con condiciones de Dirichlet, diciendo que U vale 1 sobre una parte de la frontera y 0 sobre otra parte de la frontera. Bueno, pues aquí está dicho. Aquí está dicho. O sea, fijaros, estoy definiendo un problema con esta orden, estoy diciendo cuál es el problema. El problema tiene como nombre a dir de Dirichlet, le he puesto ese nombre. Los argumentos son U y V. Los argumentos son U y V. Esto recuerda al Ax Milgram. Los argumentos son U y V. U va a ser la incógnita y V va a ser una función arbitraria. Por eso lo escribo así. Y escribo con el mismo lenguaje del Ax Milgram cuál es el problema. Porque fijaros lo que estoy escribiendo. Estoy escribiendo a dir de UV igual a la integral 2D. Integral 2D porque el problema es bidimensional. Asociada a TH, in 2D TH, de una expresión. Esta expresión que hay ahí, ahora lo vamos a mirar con un poquito de cuidado, pero esta expresión que hay aquí no es más que lo que uno encuentra en la integral en la parte bilineal de la formulación. Esa es algo que depende de U multiplicado por algo que depende de V. Concretamente es el coeficiente C por U y por V, C por U y por V, o sea, el segundo término que hay aquí, C por U y por V, ¿vale? Más lo que sigue ahora es D que multiplica, el coeficiente D que multiplica a la derivada respecto de x de u por la derivada respecto de x de v, más la derivada respecto de y de u por la derivada respecto de y de v. O sea que lo que tengo aquí escrito con lenguaje FreeFEN es la forma bilineal que nos encontramos ayer cuando estábamos resolviendo problemas de este estilo. Bien, entonces primero escribimos la forma bilineal y ahora ponemos menos, y ahora escribimos aquí la forma lineal. Es muy intuitivo. Esa es una escritura muy intuitiva. Estoy escribiendo Lax Milgram, no estoy escribiendo otra cosa. Forma bilineal menos forma lineal. La forma lineal, naturalmente, lo que tengo que escribir es int 2D, es decir, de nuevo una integral bidimensional asociada a TH, donde dentro lo que tengo es f por v, el segundo miembro por v. Vale. Y última cosa que tengo que hacer, tengo que fijar los valores de contorno de U de la incógnita porque estoy resolviendo un problema, estoy tratando de resolver un problema de Dirichlet. Y eso se hace así. Eso se hace así. Se dice on, que viene de sobre, 1, 2, 3 y 4. Estos 4 números, 1, 2, 3 y 4, van a indicar los 4 lados del cuadrado que he mallado, de la triangulación. En los 4 lados, la base, el lado derecho, el lado de arriba y el lado izquierdo. Entonces, en 1, 2, 3 y 4 digo cuánto vale U. En 1 digo que U vale 1, en 2 digo que U vale 1, en 3 digo que U vale 0 y en 4 digo que U vale 0 también. Estoy fijando los valores de contorno, sobre todo el contorno. Bien, estos números, 1, 2, 3 y 4, los asigna de forma automática Square.
Square, la orden Square asigna de forma automática esos números de referencia a la base, al lado derecho, al lado de arriba, a la tapa de arriba y al lado izquierdo. 1, 2, 3 y 4. O sea que, en fin, están identificados por la acción de Square. Si hubiéramos mallado de otra manera, habría que decir qué números de referencia tenían asignados los distintos lados del dominio. Esta es la definición del problema. El problema está aquí definido. Tiene este nombre y en el problema lo que hago es tratar de resolver un sistema que viene del Ax-Milgram y viene del Ax-Milgram con esta forma bilineal y con esta forma lineal y con estas condiciones de contorno para U. Y bueno, a continuación simplemente escribo ADIR, simplemente escribo el nombre del problema y entonces se resolverá ese problema. Y a continuación hago un plot de la solución, plot U. Bueno, en este plot hay más cualificadores. He dicho weight igual a true, que sería lo mismo que decir weight igual a 1, se puede decir de las dos maneras. Eso significa que de nuevo se va a quedar esperando, una vez que se dibuje la solución, a que yo pulse el return para poder continuar la ejecución. Value igual a true, eso lo que significa es que van a aparecer, como vamos a ver ahora dentro de un momento, los valores de U. Va a haber una tabla al lado del dibujo donde estén los valores de U. Fill igual a true, lo que va a indicar es que se van a dibujar regiones de isovalores. No curvas de isovalores, sino regiones de isovalores. Y hay un mensaje que va a salir en el dibujo. Esto ya dije antes que indica que queremos una leyenda. La leyenda va a poner Dirichlet, simplemente. Entonces, ejecuto dándole a return aquí, sigo la ejecución del programa y con la ejecución del programa sale el dibujo, donde veis que efectivamente hay una leyenda, que están los valores de la solución aquí a la derecha, una escala que hay que va de menos 0,16, que es el mínimo, a 6, que es el máximo, ¿vale? Y están dibujados los valores de la solución. He puesto fill igual a true. Fill igual a true me permite ver regiones de isovalores. Eso se consigue con una F. O sea, si yo ahora pulso una F, fijaros, le he dado una F. Con la F puedo cambiar de región de isovalores. Es más bonito si escribo, si pinto las regiones, y en fin, es más fácil de ver dónde la función toma valores grandes, dónde toma valores pequeños, etcétera, si se dibujan regiones y no curvas de isovalores. Y bueno, aprovecho ya para decirlo, si queremos una visión tridimensional, pues otra vez le doy al 3 y vemos una visión tridimensional, la figura que ha salido. Si queréis un número mayor de isovalores, pues lo que hay que hacer es darle a la n mayúscula varias veces. Con la n mayúscula varias veces van saliendo, como veis, un número más grande de regiones de isovalores. Y ahora dándole al signo igual, volvemos otra vez al dibujo bidimensional y dándole a la n minúscula, pues volvemos a obtener un número de isovalores análogo al que había antes. ¿Vale? Bien, todas estas cosas os recomiendo que vosotros mismos las ensayéis. Insisto en que está en el menú y el menú se consigue dándole al signo de interrogación. O sea, el menú se consigue dándole al signo de interrogación y podéis ir ensayando distintas posibilidades. Y para volver, un signo igual. Así que así se resuelve el problema de Dirichlet. Bueno, ahora ya voy a ir un poco más rápido porque los problemas que vienen ahora son totalmente análogos, solo que las condiciones de contorno son distintas. Problema de Neumann. Bueno, pues de nuevo tenemos la forma bilineal y la forma lineal. El nombre que le he dado al problema es ANEU. No hay bloqueo de los valores de U, porque no hay condiciones de Dirichlet que fijar, así que no tengo que decir nada más, absolutamente nada más. Y ahora pongo ANEU, el nombre del problema, y dibujaré la solución que vamos a conseguir. La solución que vamos a conseguir es esta.
O sea que ya la vimos ayer, es totalmente distinta, al menos en el borde, de lo anterior, porque ahora las condiciones de contorno son distintas. Seguimos. Problema en el que sobre un trozo de la frontera se imponen condiciones de Dirichlet y sobre otro trozo condiciones de Neumann. Pues es ese que hay aquí, ADNEU. ADNEU, fijaros la estructura que tiene, es totalmente análoga a la de los problemas anteriores, solo que ahora digo que U vale 0 en la base y en la tapa de arriba, en el lado de abajo y en el lado de arriba. Ahí vale 0. Y ya no digo más. Y no digo nada más. O sea que sobre un trozo de la frontera he impuesto condiciones de Dirichlet y sobre este trozo condiciones de Neumann. Y al ejecutar el programa nos saldrá una nueva figura distinta de las anteriores, donde efectivamente se respetan las condiciones de Dirichlet en estos dos lados, que son la base y la parte de arriba, y en el resto lo que tenemos es una condición de Neumann. Y bueno, pues os dejo ya para que veáis vosotros por vuestra cuenta cómo se programa y cómo se consigue la resolución del otro problema, del cuarto que hay, que tiene sobre un trozo condiciones de Dirichlet, sobre otro trozo condiciones de Fourier. Y no hay nada más nuevo que mencionar aquí. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Voy a terminar hoy, dado que, en fin, esto es muy denso para verlo la primera vez, voy a terminar hoy la clase con un vistazo, con una mirada a un segundo programa, que es el 1 bis que hay aquí, en donde se va a hacer una cosa parecida, pero introduciendo algunos elementos nuevos. O sea que cerramos ya la resolución de este programa. Bien. Y ahora intento ejecutar un programa que es el 1 bis. Este todavía no lo habíamos visto. Vale. Fijaros. En este programa lo que vamos a hacer, va a ser resolver la ecuación de Laplace menos delta de p igual a 0 con condiciones de contorno de tipo Dirichlet, pero condiciones de tipo Dirichlet que van a estar cambiando de un sitio a otro. O sea, en realidad vamos a resolver varios problemas de Dirichlet distintos. Vamos a ver el primero y os dejaré que seáis vosotros los que hagáis los siguientes. ¿Qué necesitamos ahora? Ahora necesitamos un cuadrado mallado de una manera parecida como estaba mallado antes, donde, en fin, pensad en una habitación cuadrada, de tal manera que en el centro de una de las paredes hay una puerta. Vamos a ver un dibujo, vamos a empezar a ejecutar el programa para que con eso se vea claro qué es lo que estoy mencionando. O sea que pensad en una habitación que es esta, de tal manera que en el centro de la pared de abajo hay una puerta. Y voy a imponer condiciones de contorno distintas en todas partes, salvo en la puerta. Concretamente vamos a decir que P tiene que valer 0 sobre todas las paredes, salvo en la puerta, donde P va a valer 1. Claro, esto no se puede hacer con la orden square, porque la orden square no entendía de distintas condiciones de contorno en uno de los lados. Aquí hay que ser más fino. Aquí hay que hacer una cosa más fina, más delicada. Y eso se consigue combinando estas órdenes, que son las órdenes border, con la orden build mesh. Las órdenes border que hay aquí, como estáis viendo, indican cuáles son los distintos segmentos que me interesan. El primero de ellos es, si os dais cuenta, desde este punto, la esquina inferior izquierda, al comienzo de la puerta. O sea, es una orden que me indica que X va a tomar valores que van de 0 a 475 con Y igual a 0. El segundo, que tengo aquí, es el que va a continuación. Me indica
que x va de 4,75 a 5,25 con y igual a 0 de nuevo. Y ahora fijaros que aquí he puesto label igual a B1, y B1 es una variable entera que he definido antes, y label igual a B2, que es una variable distinta. Esto es lo que me va a permitir poner condiciones de contorno distintas en C1 y en C2. Bueno, pues con estas órdenes border vamos a poder conseguir completar el cuadrado. C1, C2, C3, C4, C5 y C6 son los distintos paredes. Y con todas esas órdenes vamos a construir después un mallado. Y eso se va a conseguir con esta orden que hay aquí. Mesh, declarando una variable mallado, th, igual a build mesh con este borde. Esto es más general que lo que hemos hecho antes y en realidad es el procedimiento habitual. Construir un mallado a partir de su frontera, indicando en cada uno de los trozos cuántos puntos quiero, indicando este C1 de 16 significa que quiero 16 puntos en C1, C2 de 3 significa que quiero 3 en C2, etc. O sea que si hago eso, construyo TH y luego dibujo la triangulación, ¿qué es lo que sale? Pues sale un mallado que es este, donde estamos seguros que aquí abajo hay una puerta, porque va a tener un label, una etiqueta distinta de la etiqueta que van a tener el resto de las redes. Bueno, esto es lo que me va a permitir, yo creo que ya ahora se debe entender, resolver el problema de la ecuación de Laplace con esa condición de Dirichlet. Estoy poniendo sobre B1 U igual a 0 y sobre B2 U igual a 1. B2 es solo la puerta que hay abajo. Esto es lo que me va a permitir resolver la ecuación de Laplace, que tiene asociada esta forma bilineal con forma lineal 0, porque y con estas condiciones de contorno, o sea que con la orden solve A estoy resolviendo este problema, y he resuelto este problema, puedo dibujar la solución. Y la solución que sale es esto. Es una solución a la que le he impuesto condición nula sobre todas las paredes, salvo en la puerta donde vale 1. A ver, esto tiene una interpretación interesante, que es la siguiente. Desde el punto de vista de la dinámica de poblaciones, si uno deja un individuo de una población, microbio, pensemos, una bacteria aislada en un recipiente, esa bacteria tiene tendencia a buscar la salida de forma aleatoria. Entonces, cabe preguntarse cuál es la probabilidad de que al tiempo la bacteria salga dependiendo del punto del que arranca. La probabilidad es esta. El modelo lo que nos dice, vamos a ver el dibujo tridimensional, el modelo lo que nos dice es que si la bacteria está inicialmente en un punto que está por aquí, entonces la probabilidad de que salga por la puerta es muy, muy baja, casi 0. Si por el contrario está cerca de la puerta, por ejemplo en esta región donde hay un verde claro, entonces la probabilidad aumenta. La probabilidad no es tan pequeña como antes. Es todavía pequeña, pero no tanto. Y la probabilidad va aumentando naturalmente a medida que vaya cerrando la puerta. O sea que esta es un poco la idea. Bueno, pues os voy a dejar este programa para que practiquéis vosotros y lo miréis con detalle. Porque, bueno, no solamente está resuelto el caso en el que tenemos, como aquí, una puerta, o sea, sino que si ejecutáis el programa a partir de ahora, veréis que se puede hacer una cosa parecida con dos puertas situadas en esta pared y en esta otra, mallando de forma adecuada de nuevo el cuadrado. Este es el mallado correspondiente y se puede después resolver el problema y el problema nos da esta solución, que es una solución asociada a una habitación en donde hay dos orificios de salida, dos puertas. O incluso puede hacer lo mismo con tres puertas. Y eso nos daría una solución que es esta. O, ¿por qué no?, con cuatro puertas perfectamente distribuidas en las cuatro paredes. Y lo que obtendríamos sería esta solución que está aquí. O sea que
la visión tridimensional, la figura tridimensional, la probabilidad de salida es alta si estoy cerca de una de las 4 puertas y es pequeña si en caso contrario. O sea que este es un ejemplo interesante, muy simple, muy sencillo, pero un ejemplo que nos sirve para aprender a mallar rectas en donde hay distintos números de referencia, distintos labels para poder poner después condiciones de contorno distintas. Bien, vamos a cortar hoy aquí la clase, vamos a darla por terminada y os voy a dejar a vuestra disposición estos 2 programas con el ruego de que a lo largo de estos días practiquéis, veáis, miréis con detalle cómo están hechos, cuál es la estructura que tienen, qué es lo que se hace dentro. Intentéis entender todas las órdenes que hay para poder la semana que viene avanzar. Una cosa que no he dicho con detalle, y con eso sí voy a acabar, es que no he explicado con detalle qué significa solve. Antes, en el programa anterior, hemos manejado una orden distinta, que era la orden problem. Yo decía problem, le daba un nombre al programa, al problema, y luego escribía el nombre del problema. Bueno, pues solve A es equivalente a decir problem A y luego escribir A y coma. Esa solve es una manera abreviada de decir problem y ejecutar la resolución del problema, resolver el problema, no solamente definirlo de una vez. Con solve lo que estamos haciendo es abreviar un poquito la escritura del programa. De todas maneras, a mí me gusta más usar problem, porque eso da la posibilidad de definir el problema que se va a resolver una vez y luego, cambiando algunos de los datos que ahí entran, resolver el problema varias veces distintas. En este caso no tiene mucho sentido porque en este caso no hay constantes, pero imaginad por un momento que hubiera una constante aquí multiplicando a todo esto. Si hubiera una constante aquí multiplicando a todo esto, al decir solve A, estoy limitándome la posibilidad de definir el problema una vez y luego ejecutarlo varias veces con distintos valores de la constante. O sea, pero bueno, ambas cosas es interesante comprenderlas y ambas cosas es interesante aprenderlas bien. ¿Vale? Así que vamos a terminar por hoy con este programa. Insisto, con la recomendación de que tanto el anterior como este lo miréis con detalle, con todo el detalle que seáis capaces, y practiquéis con él para poder la semana que viene avanzar en la resolución de problemas un poco más complicados. Y de momento, bueno, pues nada más. Aquí lo dejamos.